A lo largo de la historia, las grandes potencias han librado batallas económicas y diplomáticas con la misma determinación con el que en otros tiempos chocaban sus ejércitos en campos de batalla. Hoy, el enfrentamiento comercial entre la República Popular China y Estados Unidos es un episodio que ilustra cómo la competencia por la hegemonía mundial se expresa en pleno siglo XXI a través de aranceles, controles tecnológicos y sanciones financieras. Donald Trump, en su segundo mandato, ha recuperado con fuerzas renovadas la estrategia que ya delineó en su primera administración: la imposición de aranceles unilaterales para proteger la industria y los intereses estadounidenses, reforzando así la idea de un neoproteccionismo agresivo que siembra el riesgo de fracturas profundas en la economía global. La respuesta inmediata de China, que impuso sus propios aranceles apenas horas después de que Estados Unidos anunciara nuevas tarifas, muestra claramente que Pekín no tolerará la presión de Washington. El gigante asiático, consciente de su influencia en la economía global, deja claro que su peso es ahora decisivo. La guerra arancelaria iniciada en 2018 durante el primer mandato de Trump demostró que Estados Unidos no consiguió someter a China. Al contrario, este país reforzó alianzas y desvió sus flujos comerciales, evidenciando una gran capacidad para soportar impactos externos. El proteccionismo trumpista chocó con la muralla china, que también aplicó aranceles a productos clave y estableció controles estrictos sobre minerales y tecnologías sensibles. Con el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, la disputa ha escalado de nuevo. Se impuso un 20% de gravamen a casi todas las importaciones chinas y se endureció la retórica contra Pekín, presentándolo como el gran enemigo geopolítico de Estados Unidos. No obstante, el contraataque chino, aranceles del 15% a pollo, trigo, maíz y algodón, y del 10% a soya, sorgo, carnes y lácteos, junto con restricciones a varias empresas estadounidenses, confirma el cambio en la balanza de poder, favoreciendo cada vez más a la nación asiática. Así, China no solo deja en claro su capacidad de responder en el terreno comercial, sino que también manda un mensaje político inequívoco. No aceptará interferencias en lo que considera asuntos internos y ejercerá todo el margen que le permite su estatus de mayor potencia económica mundial para frenar las injerencias y la beligerancia procedentes de Washington. La lectura estrictamente económica de esta contienda favorece a Pekín. Si el crecimiento anual estimado para la economía china bordea el 5%, incluso en medio de las turbulencias arancelarias, y continúa diversificando sus socios comerciales y su producción interna de alto valor añadido, Estados Unidos podría encontrarse con un boomerang que golpee de lleno a su propia base industrial y agraria. Desde el primer gobierno de Trump, los sectores de la agroindustria y la manufactura pesada, pilares del electorado republicano, se han visto perjudicados por las represalias de Pekín y la pérdida del mercado chino. Ahora, el castigo arancelario sobre el pollo, el maíz y especialmente la soya amenaza de nuevo con provocar protestas en Estados Unidos, donde los agricultores, que durante décadas consideraron a China como cliente principal, podrían volverse contra las políticas de un presidente que, en la práctica, les cierra el acceso a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores. Además, la fortaleza financiera de Pekín, que atesora enormes reservas de dólares y mantiene un sólido superávit comercial, le permite maniobrar con suficiencia en los mercados internacionales. La interdependencia entre ambas potencias es un juego de suma complejidad. Ni Estados Unidos puede arrebatar sin más el liderazgo industrial a China, ni China puede desprenderse de su reserva en dólares sin provocarse daños indirectos. Sin embargo, la capacidad del sistema político de la República Popular para absorber los costes sociales y reprimir los focos de insatisfacción doméstica es claramente superior a la de un gobierno estadounidense sujeto a presiones electorales en el Congreso, en el Senado y en cada ciclo de elecciones presidenciales. La experiencia previa de 2018 mostró que la guerra comercial de Trump socavó también el poder adquisitivo de grandes franjas de la clase trabajadora y la clase media en Estados Unidos, quienes se encontraron con subidas de precios en productos básicos importados. Es inevitable señalar que la agresividad trumpista propicia con mayor fuerza la convergencia de actores como China, Rusia e Irán, que ya vienen coordinando posiciones en foros internacionales y tejiendo acuerdos energéticos y de defensa. Mientras la Casa Blanca pretende agrupar a sus socios tradicionales en torno a una estrategia de contención de China, Beijing afianza relaciones con países emergentes, diseña rutas comerciales alternativas y se propone como un referente tecnológico e industrial. Esto, sin contar el avance progresivo de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, que asegura influencia china en África, Asia Central y partes de Europa Oriental, y que, a la larga, podría socavar la hegemonía marítima y financiera de Estados Unidos. El sometimiento del resto de aliados occidentales a la línea dura de Washington también entraña dilemas para Europa.
un continente que difícilmente puede aspirar a rivalizar militarmente con la superpotencia asiática, cuando voces como las de ciertos dirigentes europeos insisten en aumentar el gasto militar para enfrentar la amenaza china. Pasan por alto que el presupuesto de defensa estadounidense supera con creces al de cualquier bloque europeo y que el de China, aunque aún rezagado frente a Estados Unidos, crece de forma sostenida. La campaña en favor de una confrontación más explícita con Pekín no hace sino exponer a Europa a riesgos innecesarios, en lugar de fomentar el diálogo y el entendimiento con la potencia económica que, de facto, se ha convertido ya en el principal motor del comercio mundial. Los números respaldan la tesis de que China se erige como la gran potencia de este siglo. El país asiático registra un crecimiento anual superior al de Estados Unidos, ha desarrollado sectores punteros como los paneles solares, vehículos eléctricos y baterías de litio y domina la cadena global de suministros en productos manufacturados de bajo, medio y alto valor añadido. Su rápida expansión en ámbitos tecnológicos, combinada con el enorme mercado interno y la disciplina de su planificación económica, sugiere que el liderazgo estadounidense en innovación y defensa tecnológica se enfrenta a un competidor que no solo busca alcanzar la paridad, sino que aspira a superarla en plazos cada vez más reducidos. Es cierto que, como toda economía en rápida transformación, China afronta desequilibrios. La dependencia de las exportaciones y la acumulación de reservas de dólares pueden convertirse en un arma de doble filo, pues le resulta difícil liquidar sin consecuencias parte de esa gigantesca masa de divisas estadounidenses. También pesa la fragilidad del endeudamiento interno y la necesidad de elevar el consumo doméstico. Sin embargo, el Partido Comunista Chino ha demostrado una gran capacidad para pilotar las transformaciones, sostener el crecimiento y gestionar el descontento social cuando surgen ajustes de cinturón. Sabe, además, capitalizar cualquier error estratégico de Occidente para ocupar nichos de mercado y fortalecer su posición en regiones que antes Estados Unidos consideraba zonas de influencia, ya que Latinoamérica, África y parte de Asia-Pacífico son cada vez más receptivas a las inversiones e infraestructuras chinas. Desde cierta perspectiva histórica, no debería sorprender el ascenso de China. Como han recordado numerosos analistas, el centro económico del mundo se había ubicado en este país en diversos periodos de la historia antigua y medieval, y solo el colonialismo, las guerras del opio y la sucesiva injerencia de potencias extranjeras apartaron a China de esa condición. La recuperación y el desarrollo extraordinarios de las últimas décadas, bajo un modelo sui generis que combina la dirección política del Partido Comunista con la economía de mercado, certifican un regreso que recobra la memoria histórica de esta nación como eje de la actividad comercial e intelectual. La pregunta de fondo, sin embargo, no es quién vencerá en esta contienda arancelaria, sino si el mundo logrará evitar que la confrontación comercial escale a otras dimensiones más dramáticas. Estados Unidos aún presume de su superioridad militar e intenta involucrar a aliados en una estrategia de presión global que combine sanciones financieras, encarecimiento de tarifas y restricciones tecnológicas. Pero, en realidad, el escenario actual le presenta un delicado juego. Un incremento brusco de tipos de interés o un endurecimiento financiero contra China puede desatar recesiones globales de gravedad tal que el propio votante estadounidense podría rechazar ese escenario en las urnas. Si algo sabemos del imprevisible Donald Trump es que sus decisiones responden a la lógica de la táctica inmediata, al golpe mediático y a un discurso populista que exacerba el chauvinismo, sin medir siempre las consecuencias finales. Por su parte, China mantiene una táctica más pausada, resuelta a consolidar su proyecto de Estado-potencia, ampliar mercados exteriores e invertir en investigación, desarrollo e inteligencia artificial. La efectividad de las políticas arancelarias de Washington podrían ser ineficientes, y la principal víctima terminaría siendo la propia sociedad estadounidense, enfrentada a subidas de precios en productos básicos y al deterioro de mercados de exportación cruciales para su sector agrario e industrial. Cada vez más agricultores del maíz y la soya, en estados clave para el Partido Republicano, ven en la guerra arancelaria un tiro en el pie, y no en el del contrincante. Por su parte, Wall Street, nervioso ante la perspectiva de un colapso bursátil, intenta presionar a la administración para que no rompa todos los puentes de negociación con Pekín. Sin embargo, la impronta de Trump lo empuja a un discurso donde la sumisión de China se plantea como un fin en sí mismo, desconociendo la realidad de un adversario que, en lo económico, está en condiciones de asestar golpes de vuelta más contundentes que nunca. En definitiva, la respuesta arancelaria de China a Estados Unidos no es solo una reacción inmediata a las bravuconadas de Trump, es la manifestación más reciente de un cambio de ciclo histórico donde el centro de gravedad mundial se desplaza hacia Pekín. En otras palabras, los signos de agotamiento del unilateralismo estadounidense se multiplican, mientras que la diplomacia y el músculo productivo chino demuestran una solidez que, hace apenas 4 décadas, pocos se hubieran atrevido a imaginar. Desde una perspectiva de izquierda que reivindica la cooperación y el multilateralismo,
Este escenario abre la posibilidad de reconfigurar el orden internacional, ya no exclusivamente dominado por la tutela de Washington. Para muchos pueblos del sur global, la proyección de China supone alternativas de inversión y desarrollo que Occidente, con su historial de colonialismo y neoliberalismo impuesto, no brindó. Es innegable que el crecimiento chino, como todo proceso histórico, viene marcado por contradicciones y tensiones, pero mientras Trump continúa levantando muros comerciales y pretendiendo subyugar a la competencia con la mera amenaza de su poder militar, la República Popular parece orientarse hacia la construcción de un liderazgo económico inclusivo y duradero. Este pulso comercial, pese a sus riesgos, es al mismo tiempo la prueba fehaciente de que Occidente ya no es el único árbitro de las relaciones internacionales. El mundo es hoy mucho más complejo y multipolar de lo que fue en 1945 o en los años 90. Tal vez estemos ante un nuevo capítulo de la historia en el que China, tras reconfigurar las rutas de la seda y el tablero financiero global, no solo se enfrente con éxito a la guerra